Hermano, ¿qué tal? Buen día. Le saludo. Me da mucho gusto poder saludarle en esta ocasión y le mando un cordial abrazo, un fuerte abrazo, porque sin duda es que extrañamos el poder vernos continuamente en la iglesia, podernos estrechar la mano, poder saludarle, poder verle incluso. eh, eh, extrañamos esa cercanía con ustedes. Y me da gusto poder volverlos a saludar el día de hoy con otra entrega y otro tema de este curso básico de. Y el día de hoy, este tema que vamos a ver es, es obstáculos de la oración. Vamos a iniciar este tema, vamos a iniciarlo definiendo conceptos que quizá para los que hemos tomado el curso o los cursos anteriores pueden ser conceptos que ya vimos que vimos en algún otro tema. Por ejemplo, el tema de hoy es obstáculos en la oración. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es la oración. Entonces es un concepto que ya hemos visto, pero que lo vamos a repetir. ¿Por qué? Porque como ahora estos temas están en formato y están disponibles para quizá alguna persona que no haya estado en el tema tal vez de la oración, donde se explicó qué es, para qué nos sirve, cómo es que lo hacemos, pues estén un poquito enterados de esto. Entonces, por eso es que vamos a iniciar con estos conceptos. Entonces, vamos a iniciar este tema. Como le dije, es obstáculos en la oración, y iniciaremos en esta hora definiendo algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la oración es. ¿Qué es la oración? Ya hemos visto en repetidas ocasiones que la oración es platicar con Dios. La oración es esencialmente un diálogo en el que nosotros participamos y en el que Dios participa con nosotros. Entonces, la oración es estar en la presencia de Dios, platicando con Dios. ¿Sí? Ahora, la oración, ¿para qué me sirve? A través de la oración nosotros podemos conocer a Dios. Me va a decir, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? Es de la misma manera que usted cuando platica con un vecino, con un conocido, con una persona que tal vez conoció en la escuela, en el trabajo. Cuando platica con ellos, le va conociendo su manera de pensar de la otra persona, va conociendo su manera de ser, va conociendo sus gustos. Y de esa misma manera, a través de la oración, cuando nosotros platicamos con Dios, conocemos a Dios a través de la oración. La oración también me sirve, ¿para qué? Para recibir consejo de parte de Dios, para recibir ánimo, para recibir fortaleza. A través de todo esto, nosotros podemos, a través de la oración podemos recibir consejo, ánimo, fortaleza, enseñanza, guía, sanidad. ¿Cierto o no? Por ejemplo, si estoy a punto de tomar una decisión importante en mi vida, por ejemplo, algún trabajo que tengo que tomar la decisión entre un trabajo y otro, y le pido a Dios ayuda, ¿cree que Él me puede ayudar a tomar esta decisión? Claro que me puede ayudar. Si yo platico con Dios, si le expongo mis motivos, si le expongo todos los argumentos que tengo para yo escoger este trabajo, claro que Dios me puede ayudar a tomar esta decisión. Si yo estoy enfermo, o si conozco otra persona que está enferma, y yo llego pidiéndole a Dios que tome control de esta enfermedad, que tome control del cuerpo, de los malestares que pueda sentir una persona, ¿cree que Dios pueda tomar control de esto? Claro. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso.
porque Dios todo lo puede. Y a través de la palabra de Dios le conocemos y sabemos que Dios nos sana, Dios nos fortalece, Dios nos enseña, Dios nos guía, Dios nos da consejo. La oración me sirve para librar batallas. Para librar batallas. Si estoy pasando por una situación difícil en el trabajo, en casa, en la escuela, ¿Dios tendrá la mejor solución para eso? Yo creo que sí, claro que la tiene. Claro que tiene la mejor solución para eso. Entonces es importante que nosotros estemos en constante comunicación con Dios, en constante comunión con Dios. Es importante para nuestra vida, porque siendo Dios nuestro creador, siendo Dios quien nos conoce a la perfección, ¿quién mejor que Él para guiarnos? ¿Quién mejor que Él para aconsejarnos? ¿Quién mejor que Él para saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Entonces, a través de la oración, nosotros podemos descubrir todas estas cosas tan fascinantes, estas cosas tan maravillosas que Dios tiene guardadas para nosotros, sus hijos. ¿Sí? Para nosotros, sus hijos. Entonces, nosotros podemos ver que a través de la palabra, Dios nos enseña una cosa muy importante, que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Si me acompaña el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22, y lo leemos, dice así esta palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Fíjese, Dios nos enseña y nos dice que tenemos esa libertad para entrar en el lugar santísimo a través de la oración. Podemos estar en comunión con Dios, podemos platicar directamente con Dios. Y eso fue gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Recuerda qué pasó cuando crucificaron a Jesús? El velo del templo, el velo del lugar santísimo se rompió. Y eso hizo que todos nosotros tuviéramos acceso libre para entrar a la misma presencia de Dios. Porque hasta antes de ese momento, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, purificándose. ¿Sí? Y tenía que hacer todo un ritual y tenía que vestir de una manera especial. Y si estudiamos la palabra, vemos que cumplen todo un protocolo para poder entrar a la presencia de Dios. Y con el sacrificio que vino a hacer Jesús por nosotros, ese protocolo ya no es más. Y tenemos plena libertad para entrar en la presencia de Dios. Plena libertad, hermano. ¿Sí? Miren, en Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos del 16 al 18, dice así la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. La voluntad de Dios es que en todo tiempo estemos dando gracias, que en todo tiempo le estemos reconociendo a Él por lo que hace en nuestra vida, por lo que hace en la vida de los demás, por lo que nos da, por lo que nos brinda. Dice, orad sin cesar. Y nosotros sabemos que esto no implica estar todo el tiempo arrodillados, porque ya lo hemos estudiado. Nosotros podemos estar orando en cualquier situación cotidiana que nos encontremos. Recordemos que podemos
Mientras viajamos en el transporte público podemos estar orando. Mientras estamos haciendo algún quehacer en casa, mientras estamos haciendo algún trabajo, podemos estar orando, orando sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Sí? En Apocalipsis 3, versículo 20, dice así la palabra de Dios. He aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y aquí, dice Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas su voz, hay que entrar, hay que abrir la puerta, hay que entrar a él, hay que cenar con él. Él está ahí y está dispuesto a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de entrar a su presencia, de buscarle en oración. Dios está ahí en todo momento, dispuesto a escucharnos, dispuesto a pasar tiempo con nosotros, dispuesto a que le contemos cómo nos va, cómo estamos, si estoy triste, si estoy molesto, si estoy alegre, si estoy gozoso. Está Dios en todo momento para nosotros. Yo estoy ahí, dice el Señor. Solamente hay que abrir la puerta y entrar a Él. ¿Sí? Pero si tenemos esa libertad para acercarnos cotidianamente a platicar con Dios y a pasar tiempo con Dios, ¿por qué en ocasiones entonces se nos dificulta? ¿Por qué este tema de la oración es un tema que nos cuesta trabajo? Si nosotros llevamos poco tiempo en el conocimiento de la palabra, este tema de la oración nos cuesta trabajo en especial, nos cuesta iniciar una vida en oración, nos cuesta a veces iniciar ese hábito, hacer un hábito en nuestra vida de estar orando. Y esto se debe quizá a muchos factores, pero realmente es que hay obstáculos, hermano. Hay obstáculos que nos dificultan que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, que nosotros podamos concentrarnos en ese tiempo, que nosotros podamos pasar tiempo delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, compartiendo con Él muchas cosas. Hay obstáculos. Y el objetivo de esta enseñanza, de este tema, obstáculos en la oración, es precisamente identificar estos obstáculos. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? Claro que no. Es identificar estos obstáculos para vencerlos, para ver de qué manera los podemos ir saltando. Y me imagino una pista de atletismo, de carrera de obstáculos, ¿no? Que nosotros iniciamos, y así es cuando iniciamos nuestra vida cristiana, corriendo con mucho empeño, con mucho empuje, y de repente vienen los primeros obstáculos. Y tenemos que irlos pasando, irlos saltando. No nos podemos quedar atorados, no nos podemos quedar tirados en el primer obstáculo que nos derribe, ¿no? Tenemos que levantarnos y tenemos que identificar estos obstáculos y vencerlos, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de estudiar estos obstáculos y de identificar estos obstáculos en la oración. Por ello es que yo le quiero pedir que cerremos nuestros ojos y pongamos esta enseñanza en manos de Dios. Que Dios nos dé la dirección y que Él sea el que tome control de la palabra que vamos a escuchar en este día. Que Él nos enseñe. Él nos dice que si clamamos a Él, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Vamos a pedirle que esta palabra se cumpla hoy en la vida de cada uno de nosotros que estamos escuchando esta enseñanza. ¿Le parece? Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Papito, realmente te bendecimos, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres el que
el que nos permite estar hoy aquí delante de mis hermanos compartiendo este tema. Y yo te quiero pedir que seas tú el que tome control de todos mis sentidos, Señor. Que sea tu palabra la que hoy nos enseñe, que sea tu palabra la que hoy ilumine nuestro camino, y que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros para identificar estos obstáculos que tenemos que vencer, estos obstáculos que hay en nuestra vida, que no permiten que podamos tener una vida de oración completa y una vida de oración, un hábito de oración, Señor. Permite que podamos identificar esto y que podamos hacer de la oración un hábito en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, obstáculos, hermano, déjame decirle que hay muchos. Hay muchos obstáculos. Y yo creo que a cada uno de nosotros se nos presentan de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tal vez haya un hermano que diga, hermano, es que yo el tiempo que tengo para orar es solamente en la noche. Y el obstáculo es de que, como yo venía cansado de todo el trabajo que hice durante el día, pues me da sueño. Un obstáculo ahí es el sueño, ¿no? Y así, obstáculos hay muchos, hermano. Pero en esta tarde vamos a identificar los obstáculos y vamos a estudiar 6 de los principales obstáculos que hay para que nosotros podamos tener una vida plena de oración. Y estos son, número 1, el pecado. Número 2, el temor. Número 3, la falta de perdón. Número 4, raíces de amargura o raíz de amargura. Número 5, desorden en mi vida. Número 6, incredulidad. Esto, en estos 6 los vamos a estudiar. Y no por ello quiere decir que no haya otros obstáculos diferentes a estos. Claro que sí hay. Pero imagínense, nos llevaremos mucho tiempo, nos llevaríamos realmente por cada uno de estos obstáculos podríamos hacer un estudio bíblico completo. Entonces, ahorita vamos a estudiar estos y vamos a dejar que Dios vaya tratando con nosotros, vaya tratando con nuestro corazón y vaya abriendo nuestros ojos espirituales. Amén. Vamos a iniciar entonces con el primer obstáculo que nosotros podemos identificar, que es el pecado. El primer obstáculo es el pecado. El pecado, como ya hemos estudiado también en otros cursos, el pecado es transgredir la voluntad de la ley divina. Y si buscamos una definición bíblica, me gusta esta palabra que aparece ahí en la presentación, en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 4. Y la tengo en 2 versiones diferentes de la palabra. Vamos a leerla en las 2. Dice la primera, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la versión Reina Valera 1960. Ahora vamos a leer esta misma palabra en la nueva versión internacional de la palabra de Dios. Dice así, 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en condición de pecado, hermano, permítame, cuando nosotros nos encontramos en condición de pecado, eso hace que yo me aleje de Dios, que nos alejemos de Dios.
Eh, realmente, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Pero Él siempre está ahí. Él quiere siempre tenernos cerca. Pero nosotros, esa condición de pecado genera en nosotros que no queramos estar cerca de Dios. ¿Recuerda usted el pasaje del libro de Génesis? Cuando Adán y Eva transgredieron las órdenes que Dios les había dado. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a leerlo en Génesis 3, versículos del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Usted recuerda? Dios les había dado carta abierta para hacer todo lo que ellos quisieran en el huerto de Edén. Podían comer de todo fruto. Ellos gobernaban sobre los animales, ¿cierto? Adán le puso nombre a cada uno de los animales. Ellos estaban ahí, pero solamente les dijo Dios una cosa: de este árbol no comeréis, de este árbol no pueden comer. Y esa es una orden que Dios dio. Dios les dio esa orden y tenían que cumplirla. ¿Y qué pasó? Y ahora sí leemos. Génesis 3, versículo del 6 al 8. Dice el verso 6, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. Le dio a Adán y también comió. Dice el versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Dice el versículo 8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín de Edén. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y eso, hermano, eso que hizo Adán y que hizo Eva, sabían que habían hecho algo que Dios les había prohibido, ¿cierto? Habían transgredido las órdenes que Dios les había dado. Y entonces, cuando escucharon que ahí andaba Dios, se corrieron a esconderse para que Dios no los viera. Eso es lo que genera el pecado también en nuestra vida, hermano. Después de que nosotros transgredimos la ley de Dios, vienen esos pensamientos que realmente son pensamientos erróneos. Porque, por ejemplo, dice que Adán y Eva se escondieron para que Dios no los viera. ¿Realmente Dios no los veía? Dios los veía, porque nada puede ser oculto para Dios. Dios los veía. Ellos se hicieron la idea equivocada de que se podían esconder de la presencia de Dios. Y eso pasa con nosotros. La presencia del pecado en nuestra vida nos hace actuar como Adanes y como Evas, y nos alejamos de la presencia de Dios. El pecado en mi vida me hace tener ideas equivocadas, así como Adán y Eva. Ideas como cuáles. Por ejemplo, quizá estoy en pecado y quiero entrar en oración y de repente ahí hay un pensamiento que llega a mi cabeza y me dice: no, tú no puedes estar delante de Dios en esta condición. ¿Por qué? Porque estás sucio, porque estás maloliente, porque acabas de transgredir la ley de Dios, porque acabas de hacer esto o esto o esto, acabas de robar, acabas de mentir, no sé, el pecado que usted quiera nombrar ayer. Y entonces escuchamos una voz que dice: no, no puedes estar delante de Dios, no puedes llegar delante de Dios en esa condición. O también escuchamos: no, ¿tú crees que Dios va a tener una charla con un pecador? Dios, que es santo, santo, santo. ¿Tú crees que va a voltear a verte a ti, a verme a mí, pecador? Dios solo escucha a las personas buenas.
Dios solo escucha a las personas santas. Dios solo escucha al pastor, a los líderes. No, hermano. Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, ya no voy a buscar a Dios porque mejor lo voy a buscar cuando esté libre de pecado, cuando mi condición sea otra. Y entonces eso hace que poco a poco nos vayamos alejando de Dios, hermano. Que poco a poco nos vayamos alejando de Dios. Déjenme hacerle una pregunta. Es bien importante. Una pregunta. Por ejemplo, ¿quién tiene necesidad de un médico? Fíjense bien, ¿eh? ¿Quién tiene necesidad de un médico? Una persona que está completamente sana y que simplemente va a hacerse exámenes de rutina, o alguien que tiene una pequeña gripe, un pequeño cuadro de una enfermedad respiratoria, o alguien que acaba de sufrir un terrible accidente y tiene graves fracturas y heridas y se le está saliendo la sangre y tiene huesos rotos. ¿Cuál de estos tres usted cree que tenga mayor necesidad de un médico? ¿Quién cree que usted que tenga mayor necesidad de un médico? ¿Le digo algo? Las tres personas tienen necesidad de un médico. Pero quien tiene mayores heridas, un médico es urgente. Y eso pasa en nuestra relación con Dios, hermano. Haciendo una similitud, eso pasa. ¿Quién tiene necesidad de Dios? Una persona santa, una persona que, pues ahí como que lleva más o menos una vida en orden, o un pecador que está metido hasta el hoyo, en el fango, que está sucio, que está maloliente. Todos tenemos necesidad de Dios, hermano. Todos. Y estas ideas de que Dios no nos recibe si estamos sucios, es mentira, hermano. Son ideas que nos hacemos nosotros en nuestra cabeza. Son ideas que tal vez el enemigo luego pone en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios. Porque recuerde que Él vino a destruir, a robar. Y eso quiere. Quiere destruir nuestra relación que vamos construyendo poco a poco con Dios. Entonces yo le quiero dar un consejo, hermano. Cuando usted se sienta sucio y que sienta que por algún pecado no puede estar delante de la presencia de Dios, es cuando más necesita buscar de Dios. Es cuando más necesita a Dios en su vida y que necesita que Dios lo escuche, lo limpie, lo purifique. Entonces, ¿cómo vencer el pecado como obstáculo en mi vida? ¿Cómo vencer? ¿Cómo lo venzo? Me salté una diapositiva. La voy a regresar. ¿Cómo vencer el pecado como obstáculo? Acompáñenme a Isaías, versículo 1, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Dice la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermoso versículo. Qué hermosa palabra tiene para nosotros el Señor. Porque nos enseña, hermano, que no importa
cuán grande tú veas el pecado en tu vida, cuán sucio estés. Si tus pecados fueren como la grana, ¿no conocen el color grana? Dice que como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces no se deje engañar por esas ideas que llegan a su cabeza de que Dios no puede estar. Entonces puedo vencer al pecado. ¿Puedo vencerlo cómo? Lavándome y limpiándome, quitando la iniquidad de vuestras obras. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Salmo 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice aquí el Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. La estrategia para poder vencer este obstáculo es lavaos y limpiaos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Arrepintiéndonos, convirtiéndonos. Así lo hacemos. Entonces yo le voy a dar un consejo práctico. Un consejo práctico. Cuando nosotros estemos por iniciar un tiempo de oración, lo primero que hay que llegar a hacer es pedir perdón, hermano. Hay que arrepentirnos. ¿De qué? De lo que ya hemos hecho durante el día. Porque, no sé usted, pero un servidor, pues durante el día me equivoco, durante el día comete pecados, hace cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Y entonces, pues yo sé que tengo que pedir perdón por ello, porque así ya lo estudiamos. Me tengo que arrepentir. Después de eso, dice el Señor, puestos a cuentas, ahora sí, verán que su plática con Dios va a ser diferente. Después de que usted se pone a cuentas con Dios, después de usted de que pide perdón y se arrepiente, ya con un corazón dispuesto, ese tiempo con Dios va a ser una delicia. Va a disfrutar entonces esos tiempos de refrigerio de los cuales habla la palabra de Dios en Hechos 3:19. ¿Está cansado? Tiempos de refrigerio, hermano. Atrévase a hacerlo. Experimente y verá que va a poder hacerlo. Es hermoso poder aprender esto juntos, hermano. Es hermoso. Entonces, esta es la manera en la que podemos vencer este obstáculo que es el pecado. Usted identifique qué pecados hay en su vida y pida perdón por ellos. Póngales nombre y apellido, hermano. Nombre y apellido. ¿Sí? Nombre y apellido, porque el Salmo 32:5 que leímos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tenemos que declararlo y no encubrir. No podemos encubrir nada. No podemos ocultar nada para Dios, porque Dios todo lo sabe. ¿Sí? Entonces, hay que declarar nuestro pecado y pedir perdón, arrepentirnos y puestos a cuentas, ahora sí, disfrutar los tiempos de refrigerio. ¿Sí? Obstáculo número 2 que vamos a estudiar es el temor. El temor refiriéndose a miedo. Y sí, el temor es refiriéndose a miedo. El miedo, fíjense, el miedo es la sospecha de que algo malo, de que algo es malo o puede ser malo,
y que nos que puede tener un efecto perjudicial en nuestra vida. Eso es tener miedo. Quizá en ese momento usted estará pensando, ¿cómo es que el temor es un obstáculo para no tener una vida de oración adecuada, correcta con Dios? ¿Cómo es que el miedo puede frenar esta comunicación con Dios? ¿Miedo a qué? Y ahí en la presentación hay una palabra, hay un pasaje de la palabra que va a explicar de manera clara a qué es lo que se refiere el Señor cuando dice que el temor en ocasiones nos obstaculiza para tener una comunicación con Dios. En Éxodo 20, versículos 18 y 19, ahí está narrando cuando Moisés sube, es el pasaje que narra cuando Moisés sube al monte y está en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y entonces, desde abajo, se escuchaba el tronido, cómo tronaba, la voz de Dios, cómo sonaba. Y entonces, el pueblo dijo, no. Y vamos a leerlo, versículo 20, capítulo 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron, hermano, les dio miedo. Al pueblo le dio miedo. Le dio miedo la voz de Dios. Y dijeron en el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Entonces dijo, no, tú sube Moisés, nosotros no. Nosotros no queremos escuchar ni estar delante de la presencia de Dios porque nos da miedo. Mejor sube tú y tú nos dices lo que Dios te diga, ¿no? Y nosotros te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Y en ocasiones nos pasa como al pueblo de Israel, hermano. Nos da miedo escuchar la voz de Dios. Y decimos, no, ¿qué tal si llego, oro y Dios me habla? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué tal si me desmayo de escuchar la voz de Dios? Dios habla tan fuerte y tan claro, hermano, que en eso, no, en ocasiones creemos que no nos va a gustar y nos da miedo. Y eso hace que nos limitemos, que pongamos límites en la oración, que igual y empiezo a orar, pero de repente empiezo a tener miedo de lo que Dios me está diciendo, empiezo a tener temor y mejor me salgo de la presencia de Dios. Nos da miedo escuchar la voz de Dios. Y eso es un obstáculo muy grande, hermano, que no deberíamos tener. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. En Génesis 3, en el pasaje que leíamos hace rato, dice Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10, cuando el día comenzó a refrescar, y ese pasaje lo han leído, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Cuando tenemos miedo, huimos de la presencia de Dios. Creemos que huimos. Nos queremos esconder.
Quizá pensamos que no nos va a gustar lo que vamos a escuchar de la voz de Dios. Quizá nos imaginamos lo que nos va a decir y que creen, no estamos dispuestos a obedecer. Quizá sabemos que algo estamos haciendo mal y que cuando entremos a la presencia de Dios, Dios nos va a corregir y nos va a pedir que cambiemos y que corrijamos nuestro camino. Y no estamos dispuestos. Preferimos apartarnos de su presencia que obedecerle. Preferimos apartarnos de su presencia que cambiar lo que hay mal en nosotros. Y bueno, hermano, tenemos que aprender que pues que Dios siempre va a buscar un bien para nosotros. Que cuando escuchemos su voz y nos dé un consejo y nos dé una orden, es para bien de mí. Dios no se beneficia de que yo le haga caso, ¿no? Dios sigue siendo Dios. Entonces, la estrategia, hermano, para vencer el temor es estar conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento. De que Dios busca lo mejor para nosotros. De que Dios nos fortalece y no nos abandona. Si leemos la palabra de Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra la tenemos que tener presente. Y Josué la tuvo presente, hermano, porque esa palabra se la dio Dios después, momentos después de que Moisés había muerto. Y entonces, acabamos de ver que el pueblo de Israel había dicho a Moisés que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros. ¿Pero qué pasó? Murió Moisés. Y entonces hasta ese momento, el que era el representante, digamos, del pueblo ante Dios era Moisés. Y de repente, Dios le habla a Josué. De repente, Dios le habla a Josué. Y en el versículo 6 de Josué 1, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente, para que cumplas mi ley. Mira que te mando que te esfuerces, dice el versículo 9, y que seas valiente, que no temas, no tienes que tener miedo, no tienes que temblar, no te tienes que desmayar, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo en donde quiera que vayas. Así vencemos el temor. Así lo vencemos. Sin duda alguna, lo desconocido a veces nos da miedo. Y sabemos que al tener una plática con Dios, Él le aseguro, porque así lo dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, hermano, y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes y ocultas. Entonces, a veces las cosas nuevas nos dan miedo. Y si Dios nos va a enseñar cosas nuevas, no cosas grandes, nos va a pedir que hagamos cosas que no estamos acostumbrados a hacer, y a veces nos da temor. Pero hay que tener esta palabra en nuestro corazón, hermano, y en nuestra mente, que Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Imagínense, Noé construyó un arca en el desierto. Él no tuvo temor, porque él sabía que Dios estaba con él. Moisés fue quien dirigió al pueblo de Israel cuando Dios los libró de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y no tuvo miedo, porque sabía que Dios lo respaldaba. Josué dirigió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida.
Y no tuvo miedo, hermano. No tuvo temor, porque sabía que Dios estaría con él. Y nosotros, hermano, a ti, ¿qué te toca hacer? ¿Qué te toca hacer? Pregúntale a Dios. Realmente no tenemos que sentir temor. Es todo un reto, es toda una aventura, vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es toda una aventura. A ver, ¿qué te toca hacer a ti, hermano? Pregúntale a Dios en oración. ¿Amén? El siguiente obstáculo que vamos a estudiar es la falta de perdón. Dios nos manda a perdonar a los que nos ofenden, ¿cierto? Entonces, si yo tengo falta de perdón, si yo no he perdonado a alguien que me ofendió, entonces estoy transgrediendo la ley de Dios y estoy en pecado. Y entonces la falta de perdón se podría englobar en el pecado. En Marcos 11:25 dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si yo perdono, Dios también lo perdona. Pero realmente, hermano, es que Dios ya nos perdonó. Y ahora quiere que nosotros perdonemos. Y Dios nos lo pide. Dios nos manda a que nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Y a veces cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo a veces, sin duda. Sin duda que cuesta trabajo. Cuando hay una persona que nos agravia, que nos ofende, y nosotros no le podemos perdonar, usted dígame si no, pero llegan a nosotros pensamientos tal vez de venganza, de pagar con la misma moneda. Y eso nos hace estar en condición de pecado, hermano. Y eso va destruyendo, ya vemos lo que pasa si estamos en pecado. Preferimos alejarnos de la presencia de Dios, preferimos no estar en la presencia de Dios. Entonces, este obstáculo de la falta de perdón, pues es bien sencillo, la manera en la que podemos nosotros erradicarlo de nuestra vida, y es perdonando a los que nos ofenden. En Efesios 4:32 dice así la palabra de Dios. No está en la pantalla. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y fíjese que cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios nos ha perdonado, cuando nosotros hacemos conciencia de todas las faltas que Dios nos perdonó, realmente perdonar a otras personas se hace muy sencillo. Esa es la clave para lidiar con este obstáculo que es la falta de perdón. La clave para perdonar a quien nos agravia la encontramos en Lucas 6, versículo 35 y 37. Dice el versículo 35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Perdón. El versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando nosotros somos conscientes, hermano, de lo que Dios nos ha perdonado, entonces, ¿cómo es que nosotros podremos tener cara para no perdonar a alguien?
Juan capítulo 3, versículo 16, nos enseña esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios perdonó, hermano, mis pecados, tus pecados y los pecados de toda la humanidad. Dios ya los perdonó. ¿Y sabes cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que Dios perdonara todos sus pecados? La sangre de su Hijo unigénito. Hasta la última gota de sangre de su Hijo Jesús. Y Dios nos perdonó. Nosotros, pues, ¿cómo no podremos perdonar con agrado y amor? Murió su Hijo y nos perdonó. Murió por mi culpa, por su culpa y por culpa de todos los que hemos pecado y nos perdonó. ¿Cómo es pues que entonces nosotros nos negamos a perdonar al vecino que nos miró feo, al hermano que nos hizo mala cara? ¿Cómo? Perdonar. Esa es la clave, hermanos. La clave es amar. La clave es tener en cuenta que Dios nos perdonó a nosotros y que Dios fue misericordioso con nosotros. Esa es la clave. Entonces, ten presente eso, en que Dios te perdonó tus pecados y que pagó un precio grande para que tú fueras perdonado, para que yo fuera perdonado. El siguiente obstáculo en la oración que vamos a estudiar es la raíz de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Una raíz de amargura es un sentimiento que crece en nuestro corazón y que produce como fruto amargura. Produce un fruto venenoso que contamina a más personas y está asociado muchas veces con el rencor o con la falta de perdón. Cuando nosotros tenemos rencor hacia alguien, cuando nosotros experimentamos falta de perdón hacia alguien, se va generando así algo en nuestro corazón. Que tal vez no nos demos cuenta, hermano, pero que está ahí. Y que cuando tenemos oportunidad, vamos a hablar mal de esta persona que nos hizo algo. Porque sentimos rencor, porque no hemos perdonado. Que quizá queramos verla caer e inventemos algún chisme. Y empezamos a murmurar cosas que no son. En Deuteronomio 29:18 dice así la palabra de Dios. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel y el ajenjo son amargos. Y Dios nos previene de esto. La palabra de Dios es clara al decir que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón, hermano? Una manera de identificar qué hay en nuestro corazón es viendo los frutos. ¿Qué pasa con la gente que te rodea en la iglesia? ¿Son bendecidos? ¿Son edificados? O quizá haya problemas en el grupo en el que tú te desenvuelves en la iglesia. Quizá constantemente haya murmuración. Esa es una manera de identificar que posiblemente haya alguna raíz de amargura en alguien. Entonces, nosotros notamos que nuestra vida de oración se dificulta. ¿Y por qué? ¿Por qué se dificulta? Porque, pues obviamente, si nosotros entramos a la presencia de Dios
Y Dios nos pide perdonar a quien nos ofende, y nos pide ponernos a cuentas, y nosotros tenemos rencor y tenemos falta de perdón hacia otras personas, pues obviamente no podemos tener una vida completa, una vida plena de oración, una comunicación plena con Dios. Por eso es que se frena, y por eso es que la raíz de amargura es un obstáculo para desarrollar esa vida de oración que Dios quiere de nosotros. Entonces, debemos examinar nuestro corazón, hermano. Usted haga un ejercicio y vea y contéstese qué hay en su corazón. Pero ¿qué cree? Que cuando yo me examino y digo, ya voy a ver mi corazón, hermano. Hambre. Chulada de corazón. Bonito. Bien bonito. Hay puras cosas buenas en mi corazón. Entonces, hermano, a veces nosotros nos engañamos. A veces nuestros ojos nos engañan. Y es por ello que entonces tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien examine nuestro corazón. Así lo hacía David. Así lo hacía el rey David. Y acompáñenme al Salmo 139, capítulo 22. Salmo capítulo 139, versículos 22 y 23. Y dice el rey David, es un salmo que escribió el rey David y le dice a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hay que examinar nuestros corazones. Pero qué mejor, hermano, que pongamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios y que le digamos, Señor, aquí está mi corazón. Examínalo. Examínalo tú, porque tú eres el experto. Porque tú eres el especialista en corazones. Señor, tú me creaste. Tú conoces este corazón. Examínalo. Examina mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame. Guíame por el camino eterno. Cuando Dios examina nuestro corazón, entonces es más fácil poder identificar si hay en nosotros raíces de amargura. ¿Sí? Hay que hacer lo que hizo el rey David. Decirle a Dios que Él examine nuestro corazón. Amén. En Mateo, Dios ya examinó nuestro corazón y sí, ya nos dimos cuenta que hay algo ahí en nuestro corazón que es una raíz y que si dejamos que crezca, y a veces, hermano, hay personas que traen esas raíces por años. ¿Y usted ha visto qué pasa con un árbol que echa raíces? Van creciendo las raíces. Y al paso del tiempo esas raíces se van extendiendo dependiendo del tipo de árbol del que se trate. Y a mí me ha tocado ver pues árboles que tiran banquetas, que derriban muros, derriban bardas, porque van creciendo, se van haciendo grandes, fuertes las raíces. Pero si esas raíces son raíces que generan, son raíces de las cuales su fruto es un fruto venenoso, es un fruto amargo, es una raíz de amargura, hay que preocuparnos, hermano, porque entonces esas raíces van ocupando todo nuestro corazón. Por eso es que es importante examinarlo de continuo, porque a la primer señal de que hay algo en nuestro corazón, tenemos que actuar. En Mateo capítulo 7, versículo de 16 al 21, no lo tengo en la presentación, pero que lo voy a leer, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros llegamos a identificar que hay una raíz de un árbol malo en nuestro corazón, aquí está la respuesta de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Tiene que ser cortado. Ha oído esa expresión, dice, cortar de raíz. Tenemos que quitar de raíz. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Señor. Simplemente nosotros tenemos que estar dispuestos a examinar de continuo nuestro corazón, a que Dios examine nuestro corazón. Y Dios va limpiando nuestro corazón. ¿Cómo eliminar una raíz de amargura? En Hebreos 12:15 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Si este es tu caso, hermano, si tú ves la manera en la que se vence este obstáculo, es cortarlo completamente de raíz. ¿Cómo? Buscando la paz, buscando la santidad. Decíamos que muchas veces la raíz de amargura es un resultado de la falta de perdón, del rencor. Entonces tenemos que buscar la paz. Tenemos que buscar la paz con aquellas personas que sentimos que como que igual no nos han hecho nada, pero no se nos hace así nuestro estómago cuando los vemos, ¿no? Sentimos que no lo queremos. Dice el Señor, buscar la paz con todos. No solamente con los que me caen bien. Pues qué fácil. Tenemos que buscar la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos cortar completamente de nuestro corazón esa raíz de amargura. Y echarla al fuego, hermano. Echarla al fuego es destruirla. Porque si nosotros dejamos una raíz y la dejamos ahí aventada, ¿qué cree? Empieza a echar raíces nuevamente. Por eso es que Dios nos enseña que tenemos que echarla al fuego, tenemos que destruirla completamente. Entonces, hermano, buscar la paz y la santidad. Esa es la manera de eliminar una raíz de amargura. Y estar de continuo examinando y permitiendo que Dios examine nuestro corazón. Amén. Y vamos rápidamente a examinar, a estudiar el siguiente obstáculo, que es el desorden. El desorden nos aleja de la presencia de Dios, nos obstaculiza tener una comunicación adecuada con Dios. Sí. El desorden es una situación o estado de confusión o de alteración de algo. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, hermano, quizá muchos de nosotros llegamos con alguna idea de orden errónea, porque desconocíamos los mandamientos de Dios, porque desconocíamos el orden que tiene Dios para nosotros. Y entonces, quizá, y a mí me ha tocado ver cómo llegan, por ejemplo, llegan matrimonios, llegan parejas que ya viven juntos, que tienen hijos, pero que todavía no se han casado. Y así, por ejemplo, en la familia, ahora ya sabemos que ese no es el orden de Dios. Primero se casan, ¿verdad? Primero se casan y después se reproducen, se multiplican. Y a veces, cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios por ignorancia, hacemos muchas cosas mal.
Y nuestra vida está desordenada. Nuestra vida está desordenada. Y necesitamos a alguien que ponga orden en nuestra vida. No sé usted, pero cuando el servidor llega delante de la presencia de Dios, mi vida está desordenada. Pero gloria a Dios que tenemos a nuestro Padre Celestial, que es experto en poner orden. En Génesis 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y así como estaba la tierra, hermano, así muchas veces está nuestra vida. Está desordenada, está vacía, está en tinieblas. Y entonces, ¿qué hace Dios? Se mueve en nuestra vida. El Espíritu de Dios se mueve en nuestra vida y empieza a hacer la obra. Y empieza a poner orden. Empieza a poner orden en nuestra vida. Porque nuestra vida estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios ordena matrimonios. Dios ordena nuestra manera de pensar. Dios incluso ordena nuestra forma de comer, nuestra manera de vestir, nuestra manera de arreglarnos, nuestro arreglo personal. Incluso Dios ordena nuestros deseos. Dios es especialista en eso. Entonces, Dios, hay muchos aspectos que Dios puede ordenar, como ya vimos, y ya los comentamos. ¿Qué debemos hacer nosotros para que Dios ponga orden en nuestra vida? Simplemente debemos de ser obedientes y dejarnos ayudar, hermano. Tenemos que reconocer que necesitamos orden y tenemos que dejar a Dios trabajar. El Salmo 119, capítulo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad te enseñoré de mí, dice el salmista. Ese mismo salmo, el Salmo 119, versículo 5, dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Muchas veces, cuando llegamos al conocimiento de Dios, nosotros no andamos caminando por los caminos de Dios. Y entonces transgredimos los estatutos y los mandamientos de Dios. Y cuando llegamos al conocimiento de Dios, empezamos a aprender de Dios, empezamos a conocerle, empezamos a conocer sus preceptos, sus mandamientos, y entonces en nuestro corazón hay un cambio. Hay un cambio. Y la manera en la que podemos vencer este obstáculo del desorden es precisamente permitir que Dios siga haciendo ese cambio en nuestro corazón. Dejando que Dios tome control de nuestra vida y dejarnos guiar en todo momento por Dios. Dejarnos guiar. Y dejar que Dios guíe a cada quien en el aspecto que tenga que guiar. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y ahí vamos a ver la manera en la que podemos vencer el desorden, permitiendo que Dios ponga orden en nuestra vida. Y 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice así: Dios, bueno, déjeme expresarle que a Dios le conocemos a través de su palabra. Su palabra, la palabra de Dios, es nuestro instructivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Estas son las instrucciones de cómo debemos funcionar. Entonces, cuando llegamos al conocimiento de Dios, empezamos a leer la palabra y empezamos a poner orden en nuestra vida. Y dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosa palabra, hermano. ¿Quieres vencer el desorden? Ponte en manos de Dios y deja que Dios ordene cada uno de los aspectos que Dios te muestre. Permítele a Dios ordenar tu vida y verás que entonces podrás disfrutar de esa plena comunión y comunicación con Él. Amén. Y el último obstáculo que vamos a estudiar el día de hoy es la incredulidad. La incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve. No pueden creer algo que no ven. No creen, por ejemplo, no creen en Dios, ¿por qué? Porque no le ven. No creen que Dios exista, ¿por qué? Porque no le ven. No creen que Dios les pueda hablar, ¿por qué? Porque no le ven. La incredulidad es, por tanto, tener falta de fe. En Hebreos 11:1, la palabra de Dios nos enseña que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de que lo que nos dice Dios, aunque no lo veamos, va a pasar. Aunque no lo veamos, va a pasar, hermano. Hace poquito, porque hace pocas semanas, el pastor Gilberto se permitió hacer una semejanza de que, por ejemplo, cuando nosotros pedimos una pizza por teléfono y te dicen, llega en 30 minutos. Después de que cuelgas el teléfono, ya te estás saboreando la pizza. Porque tienes la certeza de que va a llegar. Pero todavía no la ves, ¿no? Pero sabes que va a llegar. Y ese es un ejemplo así muy cotidiano, ¿no? De cómo es que se experimenta la fe. Tenemos que creerle a Dios lo que nos dice. Pero eso solo lo vamos a lograr acercándonos a Él en oración, conociéndole. Entre más comunicación tengamos con Él, más le vamos a conocer. Entre más le conozcamos, más vamos a creer en Él. Más le vamos a creer. Porque entonces vamos a ir comprobando que cada una de las palabras que nos dicen se hacen realidad. Ahí mismo en Hebreos 11:1, por ejemplo, 11:7, en Hebreos 11:7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le habló a Noé y le dio las instrucciones precisas de cómo tenía que construir el arca. Y Noé construyó el arca en el desierto, hermano. Noé le creyó a Dios. Por fe, Noé obedeció. Con temor preparó el arca. Por fe, hermano. Y así, en el libro de Hebreos podemos ir leyendo, y le voy a invitar a que lean, y realmente se va a dar cuenta de que hay tantos ejemplos de personajes de fe en la palabra de Dios, tantos ejemplos de personajes a los cuales Dios les habló y les pidió que hicieran algo, que tal vez en ese momento parecía extraordinario. Cosas grandes, cosas ocultas que no conocían y se atrevieron a hacerlo. Y entonces, nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para creerle a Dios? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para creerle a Dios?
Tenemos que conocerle. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 91. Y el versículo 1 y 2 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ese salmo, hermano, esas palabras no las puede explicar alguien que no conozca a Dios. Esas palabras necesariamente vienen de una persona que ha experimentado habitar al abrigo del Altísimo. Esas palabras vienen de alguien que ha experimentado estar bajo la sombra del Omnipotente, que ha experimentado que Dios es su esperanza y su castillo. Entonces, cuando experimentamos todo eso de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Confiamos en Él. Y dejamos a un lado la incredulidad. Porque eso pasa con quien no conoce a Dios. Quien no conoce a Dios, no le cree y dice, no, pues estos cuates son exagerados. Pero cuando le conocen, cuando llegan a consumir sus palabras, y le empiezan a conocer poco a poco, poco a poco empieza entonces a incrementarse esa medida de fe que todos tenemos. El tener una vida de oración constante implican retos, hermano, retos grandes. Ya vimos lo que hizo Noé, ya vimos lo que hizo Moisés, ya vimos lo que hizo Josué. Ahora solo es cuestión de creerle a Dios, hermano. De creerle a Dios y estar en comunicación y en oración con Él. En oración con Él, hermano. Y ahora, experiméntalo, hermano. Y estate atento para ver qué es lo que vas a tener que hacer tú. ¿Qué te toca hacer a ti? Algo te va a tocar hacer. Entonces, experiméntalo. Y bueno, con esto concluimos los seis obstáculos que nos propusimos estudiar este día. Pero no por ello quiere decir que no haya más. ¿Existirán otros obstáculos más? Claro, sin duda. Hay muchos obstáculos que yo le invito a que haga una reflexión en casa, y si usted ha notado algún otro, lo podemos comentar. ¿Qué le parece si se lleva eso de tarea? Y lo comentamos en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? En la sesión de preguntas y respuestas podemos comentar si usted ha identificado algún otro obstáculo. ¿Sí? Y vamos haciendo más enriquecedor este estudio. ¿Le parece, hermano? Y para concluir, quiero que tocar este punto. La disciplina en la oración. Ser disciplinado en nuestro tiempo de oración tiene beneficios. La disciplina siempre tiene beneficios. Nos hace ser personas más ordenadas, nos hace ser personas pues más responsables, nos hace ser personas más que dedicamos y que le ponemos realmente, le damos la importancia a cada cosa la que tenemos. Entonces, ser disciplinado en la oración es de beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar unos consejos para que usted pueda ponerlos en práctica en sus tiempos de oración. Por ejemplo, establecer un horario y respetarlo por convicción. Eso genera en nosotros un hábito. Cuando nosotros, a ver, dígame sí o no, usted se levanta y dígame una de las primeras cosas que hace en la mañana. Pero, dígame si miento, ¿no? En la mañana se levanta y va y se baña y se cepilla los dientes. Y eso, como usted lo hace constantemente, lo hace todos los días, lo hace en un horario y respeta eso, el hacerlo, genera un hábito que entonces ya no se le olvida. Por ejemplo, yo que uso mis lentes, mis ojos,
En la mañana lo primero que hago es buscar mis lentes. Y eso ya es un hábito en mi vida. Yo todas las mañanas, en el mismo horario que me levanto, busco mis lentes y me los coloco. ¿Por qué? Porque si no, no veo. Y eso ya generó un hábito en mi vida. Así es la oración. En nuestro tiempo de oración tenemos que establecer un horario, o yo le recomiendo, no hay reglas establecidas, pero yo le recomiendo establecer un horario y respetarlo por convicción. Y eso generará en ustedes, en quien lo haga, un hábito. Y un hábito ya lo hace sin pensarlo, sin que sea carga, lo hace. Respiramos, todos nosotros respiramos, es un hábito. Nadie le tiene que obligar a respirar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos poco tiempo en el conocimiento de la palabra, yo le recomiendo que inicie con tiempos razonables de oración. 5, 10, 15 minutos. E ir aumentando poco a poco esos tiempos. Porque si usted va iniciando y se pone retos así de yo ahorita voy a orar 1 hora, va a ser complicado, hermano, y eso le va a ir frustrando. Cuando vea que no lo puede conseguir, poco a poco se vaya alejando, porque si no, pues de todas maneras no lo cumplo. Entonces, hay que ponernos objetivos razonables, tiempos razonables, y poco a poco ir aumentando. Y verá que eso va a hacer que nuestra oración cada vez vaya incrementando y cada vez vaya siendo más profunda y cada vez entremos más adentro de la presencia de Dios. Y una recomendación que el pastor Enrique Cruz nos da cuando le preguntamos sobre este tema. Hermano, es que, ¿cómo oramos? Y si no sabes orar, pues ora. Si no sabes orar, ora. Y así vas a aprender. Y realmente esta es una recomendación que él nos da. Y es cierto, la única forma de ir creciendo y haciendo más estrecha mi relación con Dios es practicando, es orando. Y bueno, hermano, yo con esto me despido. Le mando un fuerte abrazo. Reciba un saludo cordial. Usted y toda su familia. Le mando bendiciones. Y espero que juntos hayamos recibido edificación de parte de Dios. No quiero irme sin antes poder despedir con una oración corta, dándole gracias a Dios por lo que el día de hoy nos enseñó. Papito, te bendecimos y te alabamos porque sin duda es que tú eres el que nos enseñas. Te bendecimos porque tú tomas control de todo, Señor, de nuestros tiempos. Tú permites que podamos tener y dedicar un tiempo para estudiar tu palabra. Y tú nos lo enseñas. Tú nos vas poniendo cada una de las escrituras que tenemos que tocar. Y tú nos vas explicando. Y tú nos enseñas. Y nos enseñas a todos. Te bendecimos por ello. Yo te doy gracias por la vida de las personas que van a poder ver este video y que van a ser edificadas. Permite que así sea, Señor, y que permite que cada uno de nosotros, tus discípulos, podamos ir haciendo de nuestra oración un hábito, de estos tiempos de oración, de los tiempos de comunión contigo, un hábito. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Les doy un saludo cordial. Muchas gracias por todo.